Whether it's the perfect headphones, or couch, or sneakers, there's a place to find what you actually love. Pinterest Shopping. ¿Qué tal, Modesto? Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer. Bueno, para situar un poco la situación en la que nos encontramos, ha sido un año complicado un poco para todos, para el sector de la moda en particular. ¿Para el diseño de autor es un buen momento? Yo creo que siempre es un buen momento. Los momentos de crisis yo creo que también nos ayudan a, no sé si a despertarnos, ¿no? Pero que nadie piense que estábamos dormidos, ¿no? Pero sí que a repensar cosas, a reconsiderar, ¿no? Y abrir nuevas formas de verlo, igual lo que estábamos haciendo, ¿no? Cuando uno está muy centrado durante mucho tiempo en algo que te funciona, que va bien, pero a veces también estos meneitos, ¿no? Vamos a llamarlos así a las crisis, nos vienen bien. Y creo que es un buen momento, siempre es un buen momento, es decir, la creación y el diseño es algo que es parte de nuestra propia vida vital y de nuestra propia necesidad de evolución también cultural. O sea, que puede ser incluso una oportunidad. Es una oportunidad, siempre es una oportunidad. Es cierto que la moda está y el diseño junto en el conjunto de la moda, siempre estamos en situaciones de crisis. Yo, como sabes, llevo muchos años y creo que tiempos tranquilitos he tenido pocos. ¿Y qué se puede hacer, no sé, desde las instituciones, por ejemplo, ¿no? Para favorecer todavía más esta oportunidad? Bueno, yo creo que las instituciones lo que pueden hacer, pero igual que yo creo que en cualquier otro sector, pero en el sector creativo, es apoyar lo que ya los propios sectores ponemos en marcha, ¿no? Acompañarnos, ¿no? En todos, como en este caso también nosotros desde la asociación, todos los proyectos, y que tenemos la suerte que diferentes instituciones, la comunidad, el ayuntamiento, el gobierno central, diferentes comunidades, pues nos apoyan porque lo entienden efectivamente la riqueza que significa no solamente de la parte cultural, sino que también lo que significa también por lo que generamos riqueza, negocio, trabajo, puestos de trabajo, y donde también cuidamos mucho el conocimiento y la transmisión del conocimiento, ¿no? En los oficios y en el saber hacer, y eso es importante para cualquier cultura o sociedad. ¿Y los creativos, qué podéis hacer mejor para capitalizar, bueno, pues esta oportunidad? Bueno, seguramente todo, es decir, también a veces posar un poquito los pies en el suelo de vez en cuando. Pero yo creo que tiene que haber luego es decir, que nadie entienda que no estoy, es decir, tiene que haber ese momento volátil del creativo donde perdemos seguramente todas las lógicas, ¿no? Pero bueno, para eso también estamos las instituciones sectoriales para hacer un poco de ese pie a tierra, ¿no? Y dejar que nuestros creativos trabajen con la libertad que necesita un trabajo creativo. Bueno, en moda en los últimos años se ha hablado mucho de digitalización, de procesos, de logística. ¿La creatividad continúa siendo importante? ¿Es lo más importante? Yo creo que es lo más importante porque es lo que nos da diferencia, lo que nos da posibilidades de competir.
con los demás. Es decir, cómo puedes competir con otra marca, cómo puede competir un país, todo un sector de un país con otro país. Es a través de la creatividad, ¿no? Porque lo digital, todos estamos en ese digitalizar todo nuestro trabajo, ¿no? Todos los países, con lo cual yo creo que la identidad, por llamarlo también de otra forma, a la creatividad, es lo que nos puede hacer mucho más competitivos y diferentes e interesantes para otros mercados, para entrar a otros mercados. Porque todo lo demás al final son simplemente herramientas de matemática, ¿no? Que están bien y que hay que tenerlas y que te tienen que acompañar muy bien. ¿Y cuál es el equilibrio entre ser comercial y tener una identidad, tener una personalidad? Bueno, no es fácil, ¿no? Pero es un poco lo que yo decía antes, que igual uno mismo se tiene que dejar perder, ¿no? Para tener ese momento creativo cuando haces colecciones para presentar al público, a la prensa, y ese es el momento realmente creativo. Yo creo que esto ya nos lo enseñó muy bien y lo observamos en el gran maestro Balenciaga, ¿no? Como también en sus colecciones, en sus discursos, él mostraba absolutamente una libertad absoluta, pero luego con un equilibrio magnífico a la hora de hacer una pieza para una clienta que requería una serie de necesidades y también de interpretar la identidad, en este caso de la clienta. Entonces, los que ya estamos también metidos en el mercado del prêt-à-porter, pues es un poco esa mezcla de también tener una parte muy, muy libre y otra que evidentemente los números son importantes. Entonces, ¿el diseñador tiene que ser a la vez gestor o puede serlo? Bueno, ¿tiene que ser gestor o tiene que tener un gestor? ¿No? Porque tener la capacidad de las dos cosas es difícil, ¿no? Pero sí que tiene que tener un equipo de gestión importante, ¿no? Es decir, más que saber hacerlo, buscar las personas y el equipo que te ayuden a hacer esa gestión comercial, que es lo que también te va a dar el pulmón financiero para poder seguir haciendo colecciones creativas que son muy costosas, que son muy caras de realizar por los materiales, por la complejidad, y entonces es algo que es necesario. En España hemos sido líderes en una gran distribución de moda, ¿no? Con gigantes como Inditex o Mango. ¿Tendría sentido una alianza de un creativo independiente con Zara, por ejemplo? Claro, tendría mucho sentido, pero no solamente el sentido de que efectivamente grandes agrupaciones, y ya lo hemos visto, que lo han hecho con grandes creativos, sino en este caso tener también la fuerza y la autoseguridad, es decir, lo vamos a hacer también diferente, marcando también la personalidad de nuestro mercado, de nuestro país y de nuestros creativos a través de esa alianza. Eso sería lo que realmente tendría un sentido, porque eso diría somos realmente lo suficientemente potentes y fuertes como para no tener que acudir a lo evidente, que es otra firma con un proyección internacional que no te va a dar identidad, ¿no? Como si te lo daría hacerlo con creadores de tu propio país. Y hasta ahora Y espero que se me haya entendido. Sí. Nacer como empresa, como marca de diseño en el país de Zara, ¿ha sido bueno o consideras que es bueno? ¿Es una oportunidad? No, a mí me parece que es bueno. Es bueno. A mí me da mucho orgullo poder decir que he desarrollado mi proyecto con Devota y Lomba en un país donde la gran empresa internacional de la distribución, que es Zara, que es el grupo Inditex, con el que
hemos mantenido y mantenemos una relación magnífica, poder desarrollar. Es decir, yo creo que no es incompatible, al contrario. Como bien me preguntabas en la anterior pregunta, trabajar igual más juntos nos iría muy bien a ambas partes. Creo que nos daría una identidad y un posicionamiento internacional muy interesante y muy diferente a lo que puede hacer cualquiera, ¿no? Otro de los grandes temas, además de las alianzas que se ha hablado mucho en los últimos años, es la sostenibilidad. No sé si crees que este auge, tanto por parte de las instituciones como de las empresas, como del consumidor, ¿no?, de la sostenibilidad, puede ser una oportunidad para las marcas de moda de autor. Claro, para nosotros, para la moda de autor, hablar de sostenibilidad, claro, nosotros sinceramente yo hasta me siento un poco hasta ofendido, ¿no? Porque yo insisto que desde mi propio origen como marca, pero yo creo que si otra vez me remito a Cristóbal Balenciaga, se sentiría igual de ofendido que yo, porque si recordamos que muchas de las clientas de Cristóbal Balenciaga que compraron seguramente por precios de la época, un precio bastante elevado, un traje de Balenciaga que han usado la nieta, la bisnieta y seguirán usando varias generaciones, que alguien me explique aquí que eso es lo más sostenible, que es que al final sea la pieza que sea, no hemos generado ni un solo átomo de residuo. Aparte de, evidentemente, estamos produciendo en proximidad con un equilibrio social, económico, laboral que nos permite nuestro propio país, con lo cual yo creo que la moda de autor está fuera de cualquier discusión de si es sostenible o no es sostenible. Somos en la columna vertebral de la moda de autor, somos absolutamente sostenibles. Y yo no lo digo con ningún ánimo, es decir, el problema de la sostenibilidad lo tiene otra parte del sector, ¿vale?, que lo tiene que resolver, y que probablemente esto nos hila con la pregunta anterior, que probablemente una alianza de ese sector que tiene un problema fundamental de sostenibilidad y de ecológico y todo lo que conlleva todo esto, viendo, es decir, cómo la moda de autor produce o piensa sus colecciones y cómo nuestro consumidor es capaz de entender cómo es una forma diferente de consumir, pues ahí tenemos toda la lectura clarísima para entender qué magnífico sería ese giro de la parte grande de la sostenibilidad hacia la moda de autor. Pero sin embargo, el consumidor final, a mi modo de verlo, lo ve como un todo, ¿no? La moda, y tiene todavía un sector que tiene bastante mala fama en lo que tiene que ver con sostenibilidad. Claro. Que se ha hecho mal. Claro, educación. Es decir, si no somos primero en ese giro que podíamos entender es buscar el equilibrio entre la moda de autor y la gran distribución, pero evidentemente fundamental, ahora tenemos que educar a cómo consumimos, al consumidor, a nosotros mismos, a los consumidores, a que entiendan que es una forma diferente de consumir. No podemos seguir apostando por la moda cleanest, donde usamos y tiramos. Es decir, ¿de qué nos sirve hacer un tejido que no genere o que genere más o menos residuos si a los 2 meses lo vamos a tirar a la papelera? Es decir, yo prefiero un algodón blanqueado que contamina mucho, pero que va a durar
20, 10 o 30 o 200 años, no lo sé, ¿no? Es decir, es mucho más inteligente, ¿no? Apostar por esa visión que aporta la moda de autor, creo que sería la mejor solución. Todo lo demás, sinceramente, quien nos esté escuchando, es decir, nos están engañando. ¿Y qué le dirías a un creativo que empieza ahora? ¿O qué habrías hecho tú de forma distinta? Perdona. Sí, ¿qué le dirías a un creativo que empieza ahora su carrera, ¿no? ¿O qué hubieras hecho tú de manera distinta si comenzaras ahora? Bueno, esa respuesta siempre me ha resultado muy difícil, porque yo podría decir, no lo hagas como lo he hecho yo, porque ha sido muy difícil, pero a mí me ha salido bien. Yo creo que no hay una fórmula. No hay una fórmula realmente de consejo, ¿no? Es decir, esta pregunta me la han hecho muchas mamás con sus niños estudiando y acabando la carrera, y siempre es difícil, porque yo creo que cada uno tiene que buscar. También los tiempos son diferentes, es un poco como cuando hablamos de la moda en general, ¿no? Lo que hicimos nosotros en los 80 con la moda de España, claro, intentamos imitar lo que habían hecho los italianos, que les había salido bien, pero es que los tiempos no eran los mismos, ni las circunstancias, ni nosotros mismos nosotros no éramos italianos, éramos españoles, con lo cual, por eso yo creo que ahora estamos encontrando mucho más nuestra fórmula, porque hemos entendido eso. Y yo creo que cuando estamos hablando de un nuevo proyecto de un diseñador joven, tiene que encontrar su fórmula. Hay cosas claves, efectivamente, de lo que hablábamos antes, que ser creativo está muy bien, pero hay que pensar que o tienes muchísimo dinero, que es más complicado, o tienes que tener una parte de pies a tierra para generar recursos que te permitan continuar haciendo colecciones muy creativas. ¿Y España llega a tiempo de tener no sé, una industria del diseño con una identidad propia, reconocible, con fuerza comercial, como existe en Francia o en Italia? Bueno, yo creo que ya te lo habría respondido. Hacer una industria fuerte como tiene Italia o Francia no podemos imitar, porque no estamos ni en esos tiempos, ni somos ni franceses ni italianos, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo. Y estamos en el tiempo en el que yo creo que estamos ya cocinando una fórmula, pero que tendríamos que hacerla mucho más extensa, para lo que realmente estaría interesante que todo un sector, el sector español, realmente trabajáramos tanto la moda de autor como la gran distribución y la gran industria, trabajáramos mucho más en esa idea. Nosotros la tenemos clara porque creemos que es, y los datos de los expertos nos están diciendo que es la dirección que tiene que tomar el mundo, y está en las claves de la moda de autor, no está en otra parte del sector, con lo cual no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los expertos, ¿no? El médico nos está diciendo que esta es la pastilla, no esta otra. Y ahora que nos viene una etapa de crisis, de recesión, no se sabe todavía con qué alcance, ¿esto afecta al proceso creativo? Más allá, es una oportunidad, como decías, para el sector en su conjunto, pero ¿permea también en la forma de crear? Yo, sinceramente, cuando escucho efectivamente de esta nueva crisis que se nos anuncia para este invierno, lo único que se me produce es risa. Porque una más me da igual ya. Es decir, desde el punto de vista creativo, es decir, ya he pasado tantas, claro. Y hemos pasado tantas. Y solo que el último año. Claro que ya, es que me da igual. Es decir, que vamos a disfrutar de esta crisis, de la siguiente, de todas. Es decir, yo creo que también hay que hacer el caso suficiente, ¿no? En este caso ahora me contradigo, ¿no?, a los expertos. Pero bueno, no es que no les hagamos caso, sino que vamos a tomarlo también con... Hay que divertirse, hay que disfrutar también de nuestro trabajo y de la vida, ¿no? Y el sol va a seguir saliendo. Fenomenal, pues oye, con esta reflexión y este optimismo, si te parece, lo dejamos aquí. 1.000.000 de gracias, Modesto. Gracias a ti.
Whether it's the perfect headphones, or couch, or sneakers, there's a place to find what you actually love. Pinterest Shopping.